Solamente. Sí, doctor, salió bravo este de Sonsona, viene con todo, miren nomás, sacando golpe, ¡ay, lo agarró! Ahí va Estrella, bien. ¡Vámonos, ya! Se están... Uy, no, cuidado. ¡Qué bueno, doctor Alfonso Morales! Gracias Ricardo Lopez Nava, señores y señores, amables amigos. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, suporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Maraming sa mga Pinoy boxer na dumadayo sa iba't ibang bansa para makipaglaban. At ang iba ay ginagawang pataba lang ng kartada ng kalaban. Lalo na't prospect ang kanilang mga pambato. Hahanap ng madaling laban para mapaganda lalo ang record nito at mabigyan ng malaking laban para sa pandaigdigang titulo. May 16, 2015. Dumayo sa bansang Mexico itong ating pambato na si Edin Sonsona na may kartadang 33 wins, 6 losses, 2 draws, 11 dito via knockout para harapin ang tinaguriang future champion ng Mexico, ang kilabot na knockout artist at undefeated na si Adrian Diamante Estrella para sa bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa survey bago ang laban ay sobrang dihado nitong ating kababayan. 40-1 ang naging butuhan o ang pustahan. Kahit sa lungga ng kalaban lumaban itong ating kababayan, ay di ito nasindak sa knockout artist na kalaban. Sa halip, binigyan ng magandang laban. Tinasahan ang tapang at ang lakas ng kamao ay talagang sinabayan. El señor José Mansur de Mérida, Yucatán. Esto es Sábados de Fútbol. Indicaciones del tercero sobre la superficie. Este hombre que lo hemos visto una otra vez, que lo conocen en el bajo mundo como Ale. Bueno, las indicaciones de siempre, mi Pino. Es decir, pelé limpio. Good luck y buena suerte. Unang round, umpisa agad ng basagan. Sa mga tingin pa lang ay kitang-kita na ang gigil sa laban. Puro mga mabibigat na kamao agad ang pinapakawala ng magkabilang kampo. Di talaga nakitaan ng takot itong ating pambato kontra si kilabot na knockout artist ng Mexico. Esta pelea zurdo contra derecho, doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo López Nava, señores y señores, amables amigos de la República Mexicana. Arrancando, no pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagano que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores, 162 peleas, escuchó usted bien, de manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella Regiomontano toma cenital, brutal volado Ricardo. Y efectivamente debe tener calcetas en color verde fosforescente, debe marcar el jab, es más alto, tiene los brazos más largos y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo, quiere cazarlo de un volado, un golpe volado, está buscando el tagalo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42, a ganar contra 2 empates y lo que son las cosas. Arce, el 27% de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sí, doctor, salió bravo este de Sonsona, viene con todo, miren nomás, sacando golpe, ¡ay, lo agarró! Ahí va Estrella, bien. ¡Vámonos, ya! Se están... Uy, no, cuidado. ¡Qué buena! Esta pelea no va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada el puño, véanlo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Esta que es nuestro que donde puede, esta que es Estrella el regiomontano tener problemas, pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte. Y nomás. Sangrando, Estrella. Está sangrando, la Estrella. Del oído, detrás del oído. Vaya entrado, no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagano. Regresamos. Va sangrando el diamante Steel para Adrián Estrella. Vino a noquear el filipino con ese volado de mano izquierda. Escuchemos qué le dice Adrián. La vaselina. Está bien. Ahí va. Aquí está arriba. Saca atrás.
Pero sa unang segundo pa lang ng second round, ang alias Diamante ng bansang Mexico ay binasag ng isang kanan na kamao na tila maso ng ating pambato. Sa pulsa pa nga at bagsak ito sa luna na parang truso. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, inicia. Y qué terrible golpe de parte de Sonsona. Está noqueado completamente. Decíamos que con el volado venía a derrotar al mexicano. Sinubukan pa niyang tumayo pero wala na. Tinigil na rin ng referee ang laban nila. Hilong-hilo, tila di makapaniwala sa lakas ng kamao na tumama sa kaniyang ulo. Tinaguri ang major upset ang panalo ni Edin Sonsona na kahit mga fans ng Mexico ay di makapaniwala sa kanilang nakita. Sobrang nadismaya sa nangyari sa kanilang bata. ¡Increíble! ¡Qué sorpresas está! Quitó el invicto y sorprendió a todos esta noche. Oye, Chut García, algo que es impresionante. Esta es la tesis, esta es la doctrina de los taganos. Que buscaba conectar a Adrián Estrella, se enganchó el mexicano, algo que no debía de hacer, y lo conectó de lleno, lo mandó a la lona, le quitó. A morir o morir. Efectivamente, en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre invencible, y lo ha demostrado este tagalo, este Edén Sonsona, que venía en calidad de víctima, pero vaya que se alzó con una victoria sorprendente. Lo mencionamos en el primer asalto, estaba buscando los golpes volados, de vaya volado que lo manda a la lona. Sa replay, makikita na isang malabagyo na right hook ang tumama sa mukha. Bagsak ang kalaban at tila humiwalay ang kaluluwa sa lakas ng kamao ni Edin Sonsona. Y Ricardo solamente a... Panalo ang ating kababayan via second round TKO. Nakuha ang bakanting titulo habang itong nabasag na Diamante ng Mexico ay nalasap naman ang unang pagkatalo. Basta Pinoy, huwag kang magkumpiyansa. Di aatras yan kahit saan man magpunta. Ano ang masasabi ninyo sa video ito? Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. o varias veces. No podía mantenerse de pie, Adrián no sabe en este momento qué fue lo que... Shout out kay Boy Astig PH, Papa Joseph Steel Vlog Pascual, Raul Ocampo, Mindanao Deep, A Sport Gas, Azagra Hanon, Boy Filiamor, Mangorio Official Channel, Rexiskin Lumungsod, Top Listed TV, Mel Piglay, Ken Gumampo Ampaso, Christian Elijah, Casiano Albarina, Igso Vlog TV Channel, Mario Reyes. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.